conferencia denominada Creando... Perdón. Muy buenas noches nuevamente. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Creando Puentes en las Relaciones Públicas, donde tendremos como expositor al licenciado Jorge de Garay Pallares, con quien estamos muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Agradecemos también a todas las personas que se han dado cita y nos acompañan a través del Zoom, pedirles muy amablemente que puedan mantener sus micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia. Mi nombre es María Inés Montenegro Burgos, estudiante del quinto semestre de la carrera de Relaciones Públicas, y estoy muy complacida en poder acompañarlos en esta ocasión. La organización de esta conferencia está a cargo de estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Relaciones Públicas, quienes están cursando la materia de Planning a cargo de la licenciada Mónica Ocampo, a quien tengo el gusto de presentar en este momento. Bienvenida, licenciada. Gracias. Muy buenas noches, estimados alumnos, señores docentes que están presentes, profesionales y colegas del Redfield. Quiero en esta ocasión presentar a un gran amigo nuestro, ligado mucho a nuestra profesión, a Jorge de Garay, apasionado de las relaciones públicas y el gestor de la construcción de puentes, como una nueva filosofía de las relaciones públicas, donde el construir un relacionamiento con nuestros clientes, proveedores y nuestros públicos es un accionar diario. Jorge, gracias por estar acá y compartir con nosotros tus investigaciones, por compartir los pasos y formas de cómo las relaciones públicas son los puentes para librar obstáculos y donde la base principal para la construcción de estos puentes es la información. Jorge, bienvenido a nuestra universidad, que hoy es tu casa. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, María Inés, y un gusto estar con ustedes, un privilegio, como lo comentaba yo con Mónica hace unos días que platicábamos y recibí la invitación. Para mí el tener la oportunidad de dialogar es importante porque también sé que voy a aprender muchísimo de ustedes. Traigo una pequeña presentación, la cual voy a tratar de irme ágilmente para que podamos establecer ese diálogo. Si me permiten compartir pantalla, se los agradecería yo mucho. Licenciado, antes de que usted pueda compartir, me gustaría comunicar un poquito sobre su currículum, por favor, si me permite. Sí, claro. Bueno, y comentarles también que hemos habilitado nuestro chat en el Zoom para que al momento de la disertación, si tienen alguna pregunta, nos las hagan saber, ya que luego tendremos un espacio de 15 minutos para que nuestro invitado pueda responder las preguntas. Tengo el honor de dar la bienvenida a nuestro brillante expositor, el licenciado Jorge de Garay Pallares, quien actualmente es presidente de Garay ex-US Public Relations, administrador de empresas y mercadólogo de formación, relacionista público por pasión y fotógrafo por afición. Con un historial de 4 décadas en las relaciones públicas, preside su firma desde hace 29 años en las ciudades de Tijuana, Baja California, México y San Diego, California, Estados Unidos. Teniendo la fortuna de realizar proyectos para grandes personalidades y eventos, como profesional de las comunicaciones, tiene experiencia en el manejo de crisis, procuración de fondos, protocolo, comunicaciones gubernamentales y corporativas, así como en las relaciones y comunidad con los medios. Como profesional de las relaciones públicas, se enorgullece de construir puentes, como lo mencionaba la licenciada Mónica, siempre buscando fortalecer el bien común en las regiones en las que ha tenido el privilegio de trabajar. Sin más preámbulos, cedo la palabra al licenciado Jorge de Garay Pallares. Bienvenido. Ahora sí, estimado licenciado, le cedo el paso y ya tiene habilitado para poder compartir la pantalla. Gracias. Caray. Parece que no puedo. Ay, ay, ay. No, ¿verdad? No aparece por ahí. Me informan que tiene el licenciado la opción ya de poder compartir.
Permíteme un segundo. Es que hay una configuración aquí que no me deja. Permítanme un segundo, por favor. Sí, licenciado, está bien. ¿Se puede? No puedo, caray, ¿No? perdón. A ver, no sé qué está pasando aquí. Híjole. No me permite. No puede ser. Ay, ay, ay. ¿No te parece ser compartido? Fíjate que no. Me aparece el share screen, me dice desktop, Está pero habilitado. sí, no me deja. Parece que ya, a ver. Permíteme un segundo. Ojalá que sí. Ahora sí, Sí, licenciado, ya está. ya lo vemos. Creo que sí, ¿verdad? Ajá. Yo no la veo. Parece ahí está, ¿no? Ahí. ¿Sí? Está leyendo el nuestro. Ahora sí. La está leyendo. Permítanme un segundo. Parece que sí, no está completa, ¿verdad? La pantalla. No la vemos completa. Está completa, licenciado. Sí, perfecto. Ok. Bueno, pues intentaremos aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, cuando Mónica me hablaba de que habían platicado un poco sobre la construcción de puentes, decían, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Porque no somos ingenieros, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, yo aquí trataré un poco de decirles qué es lo que hacemos nosotros, qué sugerencias les damos y cómo podríamos todos construir puentes, ¿no? Caray. Ok. Ahora sí. Básicamente, ¿se ve bien? Sí, se ve. Perfecto. 2020, ¿qué nos pasó? Pues nos vino una tormenta que no la esperábamos, ¿sí? Y de repente, como dijo por ahí Mafalda, ¿verdad? Paren el mundo, ¿no? Y el mundo se detuvo. Nos tomó desprevenidos, nunca creímos que algo así pudiera suceder y realmente no sabíamos qué hacer. Y bueno, cambia, todo cambia, ¿no? O sea, de estar un mar tranquilo, de repente teníamos un mar totalmente embravecido y bueno, se nos vino todo un tsunami literalmente, ¿no? ¿Y qué hemos aprendido al navegar por estas aguas turbulentas? Bueno, o nos dábamos por vencidos y nos hundíamos o continuábamos navegando. Y las áreas de oportunidad, las áreas de oportunidad existen, depende de nosotros el querer ir a encontrarlas. ¿Sí? Eso es muy importante en las relaciones públicas, ¿no? Y la vida es, bueno, según la mires. Puede ser una piedra en el camino o un puente. Perdón porque de repente aquí mi pantalla se ve completa, pero luego mi misma imagen tapa algunas cosas, entonces estoy moviendo ahí. Para construir puentes requerimos ser como relacionistas públicos, como comunicadores, algunas de estas cualidades, ¿no? Ser estrategas, ser analíticos, ser observadores, ser tolerantes, firmes, negociadores, diplomáticos, disciplinados, honestos, éticos, discretos, muy discretos, confiables, leales, creativos, puntuales, tener buena memoria y ser humildes. El grave riesgo que tenemos los relacionistas públicos es que de repente al estar tratando determinados proyectos con diferentes gentes y personalidades, de repente sentimos que
cuidado con nosotros y nos puede atacar una enfermedad muy grande que se llama soberbia, ¿no? Así que no olvidemos ser humildes y siempre tener los pies en la tierra. No se puede hacer funcionar a la sociedad basada solo en datos y computadoras. Esto, entre otras cosas, lo dijo Alvin Toffler, autor del Shock del Futuro, y a pesar de que es un libro que tiene 5 décadas, yo lo leí durante mi adolescencia, y yo se los recomiendo, búsquenlo por ahí, El Shock del Futuro, ¿no? Que es importantísimo y muy actual. Y bueno, lo estamos viendo ahora con todo lo que tenemos de inteligencia artificial, o sea, estamos trabajando aquí en el Zoom y viendo algunas cosas, o tenemos nuestro teléfono y en el Google, y al rato nos empiezan a llegar anuncios de cosas que vimos, y si yo andaba buscando alguna bicicleta por ahí, de repente me empiezan a llegar todos los comerciales de bicicletas y en dónde puedo comprarlas y artículos para las mismas, y etcétera, etcétera. Y todo esto son los algoritmos que pues están viendo por dónde andamos y nos empiezan a manejar con todo ello, ¿no? Y mucho de lo que se hace ahora con la mercadotecnia y demás va por ahí, ¿no? Sin embargo, estamos ante el riesgo serio de que todo ello nos puede llevar a ir más allá, ¿no? Esto que estamos viendo aquí son los famosos robots, que si lo ven, o sea, pues es la cara de un ser humano, ¿no? Vean como si no se hubiera rasurado en 1 o 2 días, vean la mirada, etcétera, etcétera. Y bueno, ya estamos viendo en muchísimas partes que incluso la robótica está sustituyendo a muchos de nosotros, ¿no? Sin embargo, en las relaciones públicas, por más datos que tengamos, por más información que tengamos, todo lo que es las famosas inteligencia artificial y todos estos algoritmos que tengamos, el ser humano es importantísimo, ¿no? Y no debemos descuidarlo, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo aquí con estos jóvenes, ¿no? Y niños en donde la inteligencia artificial y la realidad virtual y todo es fabuloso con todo lo que estamos aprendiendo. Entonces yo creo que no debemos perder de vista que la tecnología es importante, pero más importante somos nosotros, ¿no? ¿Y a qué nos enfrentamos en la actualidad? Bueno, pues actualmente tenemos la pandemia mundial COVID-19 que ya llevamos 15 meses, poco más de 15 meses viviéndola, ¿no? Una economía mundial en crisis por lo mismo, profundos cambios globales, o sea, lo estamos viendo con estos cambios climáticos. Hace rato platicábamos precisamente en una sesión que teníamos con la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas y comentábamos los cambios de clima, ¿no? El invierno frío que está sufriendo el cono sur y por acá en el norte estamos con un calor impresionante, ¿no? Las tensiones políticas en muchísimas partes del mundo, ¿no? Esta democracia que ha evolucionado en muchos sentidos y más esta pandemia, más todos los demás factores, bueno, pues traemos tensiones políticas considerables, traemos mercados más competitivos, traemos riesgos tecnológicos, la seguridad es importantísima y bueno, las noticias falsas, ¿no? Que ahí nosotros jugamos un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos el ser los promotores de la verdad. Muchas veces no revisamos las fuentes de información que tenemos y demás. Entonces, si queremos construir un puente y lo basamos en información porque me llegó algo al WhatsApp y de ahí lo envío hacia otra parte o lo vuelvo a reenviar sin verificar, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Y bueno, y lo más preocupante es esto, vean la convivencia, ¿no? Y esta imagen nos dice mucho, vayamos a cualquier parte y esto es muy común. Entonces, hay que tener cuidado con ello. Siempre debe haber un equilibrio. Necesitamos que los humanos seamos más humanos, ¿no? Sobre todo últimamente que se ha hablado tanto del racismo, los movimientos que ha habido, cada vez es más fuerte la participación de la mujer, lo cual a mí me agrada muchísimo porque no cabe duda que la inteligencia no tiene que ver nada con el género, ni mucho menos, y mucho menos con el color de la piel y demás. Entonces, realmente requerimos que los humanos seamos mucho más humanos. Reconozcámoslo, el mundo cambió. Yo no me puedo imaginar hacer un plan de relaciones públicas con esto, que a lo mejor muchísimos de ustedes incluso ni lo conocen, ¿no? Los famosos disquetes, ¿no? Pero bueno, pues eso es cuando hace 30 años estábamos apenas trabajando con las computadoras y demás, ¿no?
qué esperanza ahora, ¿no? De ver esto, ¿no? Pero bueno, mientras más retos existan en el mundo, nuestras habilidades como relacionistas públicos son mucho más necesarias, ¿no? Nosotros podemos cambiar el mundo. ¿Y por qué? Porque bueno, porque la gente nos escucha. Seamos humildes y escuchemos también, que esa es la parte más importante, ¿sí? Y nosotros podemos contribuir a un mundo mejor, definitivamente. Se habla de influencers, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos ser un influyente serio al estar aconsejando a quienes asesoramos, a nuestros clientes, a nuestros empleadores y con todos los que realizamos proyectos. Está en nuestras manos. Construir puentes realmente está en nuestras manos, ¿sí? No podemos dejar de reconocer que el terreno puede parecer árido, ¿sí? Pero de nosotros depende hacerlo fértil, ¿no? Y bueno, y para ello, pues hay que estudiar muchísimo y hay que pensar diferente. Y pensar diferente, no nada más por llevar la contraria a alguien, sino pensar diferente, salir de nuestro esquema normal y decir, a ver, ¿qué pasa si lo hiciera yo así? ¿Qué pasa si lo hiciera yo de la otra forma, ¿no? Y una de las formas de pensar diferente, pero que además tenemos que recurrir a la historia, o sea, y hoy precisamente hablábamos de ello y a mí me llamaba muchísimo la atención que tocáramos el tema porque yo siempre he creído que esto es importantísimo, ¿no? Y antes de esto, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se firmaron en el 2015 en Nueva York y que tienen que llegar a cumplirse en el 2030, aunque con esta pandemia probablemente genere retrasos, pero bueno, mucho antes de ello, cuando yo andaba iniciando mi firma, tenía yo pocos años con mi firma, bueno, pues estaba el protocolo de Kioto, ¿verdad? Y mucho antes de ello todavía, perdón, y después de ello de lo de... de lo de Nueva York y estos objetivos de sustentabilidad, pues el Acuerdo del París 2016, y todo ello nos hace pensar de forma diferente, porque no podemos ayudar a quienes les hagamos proyectos de relaciones públicas si no pensamos en todos estos conceptos, ¿no? La mentalidad definitivamente importa, pero importa mucho más lo que hagamos con el corazón. Y para ello tenemos que hacerlo con ética, con pasión, con transparencia y con compromiso, ¿sí? Y ese corazón tiene que estar como esta imagen tan afianzado a la tierra, porque de ahí venimos y la tierra es esa energía que nos debe preocupar y nos debe dar toda la pasión para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y estos proyectos, hay que atrevernos a soltar nuestra creatividad para descubrir mejores formas de hacer relaciones públicas. Ya no nada más lo que venga en un libro y que diga, eso es importantísimo, son las bases, pero nosotros mismos podemos ir construyendo nuestras diferentes estrategias para llegar a los diferentes públicos, ¿no? Que no temamos a intentar hacer las cosas, ¿no? Derribemos muros y construyamos puentes. Y nuestros puentes pueden ser tan sencillos como sofisticados. Depende el área que queramos cruzar. ¿Qué tengo que hacer para ello? Bueno, pues lo primero que yo les recomendaría es no dejen nunca de soñar, ¿no? Soñar que se pueden hacer las cosas, cerrar los ojos unos segundos e imaginar todo aquello que podemos lograr e intentarlo. Y por supuesto hay que estudiar, hay que tener visión, hay que poner manos a la obra, hay que documentarse, ¿sí? Y hay que tener un propósito muy claro. ¿Qué quiero y para qué lo quiero? ¿Cómo llego a donde quiero? Hay que definir ese plan de vuelo. Es importantísimo. No podemos llegar a algún lugar si no sabemos por dónde, ¿no? No podemos ir de una parte de la ciudad a otra si no definimos nuestra ruta, ¿no? Porque si no, nos va a ir llevando por diferentes lados y entonces eso no va a ser efectivo, no va a ser productivo, no va a ser sustentable. Entonces hay que cuidar todos esos aspectos, ¿no? Hay que tener metas y objetivos trazados y hay que estarlos revisando, ¿sí? Hay que analizar el espacio por librar, hay que diseñar el tipo de puente que necesitamos
porque no podemos utilizar este mismo tipo de puente aquí como lo podemos utilizar acá, ¿no? Cada uno es diferente. Hay que utilizar los mejores materiales. ¿Y a qué me refiero con los mejores materiales? La calidad de que le imprimamos a los proyectos que realicemos tiene que ser la mejor. Y para que sea la mejor, tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos para ello. Y para construir un puente, necesitamos conocimiento, confianza y trabajo en equipo. Todo ello es fundamental. Actualmente estamos 5 generaciones trabajando unos con otros, ¿no? Y aquí regreso a una de las primeras láminas que hablé en donde decía cuáles eran las características que deberíamos de tener, y la humildad es importante porque tanto los tradicionalistas, que es la generación que anda en los 70 años y un poco más, ¿no? Los boomers como un servidor, o la generación X, o los millennials, o la generación Z, la generación 2020, y ahora los alfas, bueno, pues todos podemos aprender de todos, ¿no? Yo hay muchas cosas que no sé cómo manejar en la computadora o que no sé cómo manejar en los teléfonos y las famosas aplicaciones, y pues aprendo de los más jóvenes, pero también aprendo de los más viejos, ¿no? De los sabios con sus consejos y su experiencia, ¿no? Tenemos diferentes formas de pensar y es a donde todos de una u otra forma deberemos complementarnos, ¿no? Y bueno, esta generación alfa que está increíble, ¿no? En donde estos son unos pequeñitos de primer año en donde tienen acceso a todo esto, ¿no? Y cuando yo pienso que cuando estaba yo en primer año, pues qué esperanzas de poder tener toda esta información y todo este acceso a la información además, ¿no? Hay que definir prioridades, elaborar estrategias, realizar acciones, evaluar resultados, pero sobre todo hay que salir de la burbuja y retroalimentarnos, porque uno de los graves problemas que tenemos es que lo hacemos todo, creemos que es la verdad, eso es, y no salimos a ver qué es lo que piensa la gente. Y entonces es donde tenemos que estarnos retroalimentando constantemente, ¿no? La base de datos. La base de datos debe manejarse con responsabilidad, confidencialidad y debe estar en constante revisión y actualización. Y para mí ese es uno de los grandes pilares de los puentes, ¿no? Si no tenemos toda esta información de a quién nos vamos a dirigir, quiénes son, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿cómo le voy a dar una información a un medio de comunicación sobre el cliente o el proyecto que traigo si no sé ni siquiera quiénes son los periodistas o cómo son los medios, cuántas televisoras tenemos, cuál es el medio adecuado, ese medio adecuado, cuáles son sus fechas de cierre de edición, cuáles son los temas que le interesa, cuál es el periodista especializado, ¿no? ¿Sabemos quiénes son y qué quieren nuestros públicos? Hay que hacer investigación de mercados. Yo no puedo creer que realicemos proyectos de relaciones públicas y no investiguemos, ¿no? Porque entonces lo que estamos haciendo es, pues, ¿para dónde va el viento? Y bueno, pues por ahí yo creo que deberé de hacerlo, ¿no? No podemos suponer, no asumamos, estudiemos, analicemos, investiguemos, ¿no? Analicemos, perdón, investiguemos, ¿sí? Y nuestros públicos pueden ser tan variados como esto, ¿no? El alcalde, los deportistas, las amas de casa, los partidos políticos, los profesores, los gobiernos extranjeros, los artistas, los estudiantes, los militares, etcétera. Y cada uno, aunque tengamos un mensaje central, tenemos diferentes formas de dirigirnos a ellos, ¿sí? E incluso diferentes canales para comunicarnos con ellos, ¿no? ¿Conocemos el territorio al que queremos llegar? En el que queremos tener este puente para poder cruzar y comunicarnos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Nos estamos comunicando adecuadamente? ¿Cuál es el mejor camino? Y bueno, para ello tenemos que tener el radar activado las 24 horas, los 365 días, ¿no? Yo no puedo imaginar un relacionista público que no escucha noticias, que no las lee, que no las ve, que no se documenta, que no lee libros. Vamos, hay muchos que creen que el relacionista público es, ay, qué padre, te la pasas a todo dar, ¿no? Hay el concepto de que el relacionista público es el que tenía la mano fría porque siempre traía un vaso de cóctel en la mano y saludando a la gente, ¿no? No,
Yo creo que el relacionista público está atrás del escenario, sí en sus momentos está al frente, teniendo esta interacción porque, bueno, necesita relacionarse específicamente, pero hay que estar mucho atrás del escenario porque el cliente y el proyecto que manejemos es el que brilla. Administremos el tiempo. ¿Sabían ustedes que tenemos 1,440 minutos diarios? Que tenemos 4 meses del año de 43,200 minutos, un mes de 40,320 y que cada 4 años ese mes aumenta 1,440 minutos más porque es bisiesto, y 7 meses de 4,640 minutos, que nos da un total de 525,600 minutos al año. ¿Cómo los utilizamos? ¿No les pasa que de repente dicen, se me fue el día? ¿Y qué hiciste? Y se me fue la semana y ya estamos en junio y llevamos 15 meses de pandemia y qué hemos hecho y qué hemos aprendido y cómo lo estamos aplicando. Entonces, no podemos el realizar proyectos de relaciones públicas y construir puentes si no cuidamos nuestros tiempos, porque si no cuidamos los tiempos, nos saldrá más caro en muchísimos sentidos, ¿no? Y tan caro como es el valor del tiempo, que no tiene un valor, vamos, o sea, porque es un recurso no renovable, ¿no? Y minuto que perdamos, minuto que no volvemos a recuperar nunca. Y bueno, también para construir nuestros puentes hay que tener un plan de prevención de crisis. Y si no, preguntémonos cuántas empresas pequeñas y grandes, gobiernos, escuelas, personalidades, nos íbamos a imaginar que nos iba a suceder lo que nos pasó en el 2020, ¿no? En marzo del 2020 y que continúa de una u otra forma a la fecha, ¿no? Estábamos preparados para ello, teníamos información, teníamos nuestras bases de datos, teníamos aquello, teníamos los posibles escenarios a los que íbamos a interactuar. Entonces hay que tener un plan de prevención de crisis, ¿no? Y bueno, las relaciones no pueden florecer si no las cultivamos. Puedes tener tu base de datos y tener el ejemplo que tenía yo aquí de los periodistas y los comunicadores y demás, pero si no tienes relación con ellos, pues, ¿cómo le llamas, no? ¿Cuántas veces no les ha pasado quizás a alguno de ustedes que alguien que no te habla nunca, te habla de repente después de meses o años incluso, y te habla para pedirte un favor, ¿no? Dijo, cada quien actuará como considere, pero yo pienso que las relaciones no pueden florecer si no las cultivamos y hay que cultivarlas. Y hay que hacer lo que muchos dicen que no se puede. Maravillosos puentes, ¿no? Claro que podemos, ¿no? Hay que construir con amor. Y con amor me refiero a que le metamos toda esa pasión de la que yo hablaba, ¿no? Todo ese entusiasmo, toda esa ética y honestidad y transparencia, ¿no? Y tendremos puentes que generen confianza y que impacten socialmente y que tengan una sólida reputación, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, me encantaría, como lo dije, me fui en una forma rápida, porque realmente me encantaría el que tuviéramos oportunidad de dialogar y pues estoy a sus órdenes, ¿no? Y ahora... Muy agradecidos, licenciado Jorge, por su magnífica disertación. Y bueno, como mencionamos anteriormente, queremos dar paso a unas rondas de preguntas para nuestro invitado especial. No sé, ya, estoy complicado aquí con mi pantalla porque quisiera yo quitar esto para poder verlos a todos, pero no veo la forma. Licenciado Jorge, nos llega la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué necesita una persona dentro de una organización para poder construir un puente efectivo entre todos sus integrantes y el entorno? A ver, nuevamente, ¿me puedes decir qué necesita una persona? Claro que sí. ¿Qué necesita una persona dentro de una organización para poder construir un puente efectivo entre todos sus integrantes y el entorno?
Yo pienso que una persona lo que necesita para construir un puente efectivo y demás, tiene que conocer a las otras personas y para conocerlas tiene que escucharlas. Y hay que dialogar, ¿no? Y además, ¿qué es lo que quieres construir? ¿Hacia dónde vas? Internamente una organización requiere construir toda esta relación con su misma organización, porque finalmente son los que van a ser los embajadores hacia afuera, ¿no? Pero si no estamos fortalecidos hacia adentro, no vamos a poder. Entonces hay que escuchar y hay que saber comunicar también, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Otra pregunta que nos llega, ¿qué situaciones puede generar en una organización el no aplicar de manera efectiva los puentes comunicacionales? Bueno, pues puede venir no lograr los objetivos de la empresa, ¿sí? O la organización, el estar divorciados de los públicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nos estamos comunicando adecuadamente. Muchísimas gracias. Adelante. Ok, licenciado. Otra pregunta, ¿conoce usted algún ejemplo de una empresa que registró un cambio de un antes y un después de la aplicación de puentes de comunicación? Sí, sí conozco, bueno, empresas y organismos, ¿no? Yo aquí podría poner como ejemplo, yo vivo en la frontera entre México y Estados Unidos, al norte del país. Si ustedes ven el mapa de América, o sea, donde termina México o donde empieza México, en la mera esquina sobre el Pacífico, ahí estoy ubicado y es la frontera con los Estados Unidos. ¿Y qué se hizo? O sea, ustedes en sus ciudades, en su ciudad, el ir, por ejemplo, de una parte de la ciudad a otra, por ejemplo, para ver a un médico o para visitar un familiar, pues es trasladarse de un rumbo o de un barrio de la ciudad a otro barrio. Aquí, hacer eso a veces es o implica trasladarse a otro país. Y ese trasladarse a otro país es otra cultura, vamos, y otro idioma. ¿Sí? Hay familias que viven en un país y en otro. O sea, yo del centro de esta ciudad en la que vivo al centro de la ciudad vecina son 30 minutos, pero son dos culturas diferentes, son dos países diferentes, son dos idiomas diferentes, ¿sí? Y una serie de costumbres y demás, ¿no? Sin embargo, tenemos el mismo clima, los mismos retos ambientales, tenemos los mismos retos de seguridad, ¿eh? Buscamos desarrollo económico y sustentable para ambas comunidades. Y entonces, ¿qué se hizo? Se hizo que entre los dos gobiernos, y les vuelvo a poner este ejemplo, parte de mi día yo estoy en Estados Unidos, parte de mi día estoy en México. Y entonces tengo dos alcaldes, ¿no? O sea, tengo el alcalde de San Diego, que parte de mi día que estoy allá, pues es mi alcalde, y parte de mi día que estoy aquí, tengo mi alcalde. Entonces, qué es lo que hicimos? Lo que dijimos, oye, ¿por qué no se juntan los dos alcaldes? Y cada quien tiene sus ciudadanos, tiene su chamba y demás, pero creo que hay cosas que se pueden hacer en beneficio de la región, ¿sí? Como promover turismo en forma conjunta, como promover una educación en forma conjunta, como prever las cuestiones de riesgo ambiental, ¿sí? Derrama de aguas negras, todo lo que es contaminantes, prever cuestiones de seguridad pública. Y entonces hizo un convenio que nosotros llamamos un memorándum de entendimiento, en donde ambos alcaldes, independientemente de tener sus trabajos en sus ciudades, hacen trabajos en conjunto, con gabinetes en conjunto, en donde tú te podrás imaginar que si de repente hay un incendio en San Diego tremendo porque hay una serie de vientos aquí muy fuertes, tú ves a los bomberos de mi ciudad cruzando a los Estados Unidos a ayudar a apagar el fuego, ¿no? O que si de repente aquí tenemos unas lluvias tremendas, ves que vienen unos camiones fabulosos porque tienen una tecnología increíble a desasolvar
las aguas porque se nos inundan algunas calles, ¿no? Y crea riesgos y puede morir gente y todo. Y entonces son estos puentes de comunicación de forma conjunta en que trabajan, ¿no? Y bueno, y estoy hablando de gobiernos, pero también hay empresas y demás que hacen lo mismo. Espero que haya servido la respuesta un poco en el ejemplo. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo surge la idea de plantear esta postura de los puentes de comunicación? Bueno, yo tengo con mi firma casi 30 años, ¿no? Y cuando yo instituí mi firma, y precisamente con este antecedente que acabo de comentar ahorita de vivir en una ciudad y tener vecina a la otra y demás, yo dije, bueno, pues una de las cosas que yo quiero hacer es, quiero construir puentes para comunicarme de una ciudad con otra, tener clientes en ambas ciudades y en ambos países, ¿no? Lograr proyectos en ambos países, ¿no? Y la otra es, no importa, en la ciudad en que te encuentres también, aunque yo nada más estuviera en México, yo quería tener clientes con iniciativa privada, quería tener clientes de gobierno y quería tener clientes de organismos no gubernamentales. Y entonces, bueno, pues era una forma de acercarme a ellos, pero pues ¿cómo me acerco a ellos, no? Entonces, a tocar puertas, sí, sí es importante. Claro que hay que tocar puertas, y hay que tocar muchísimas puertas. Pero fui creando la filosofía y no me considero el creador de la misma, ¿no? Pues yo pienso que a alguien más se le ocurrió, digo, a mí de repente empecé y la he tomado como propia, pues hay que construir esos puentes para acercarse, ¿no? Porque además de repente tenemos obstáculos, y obstáculos tan sencillos como decir, oye, ¿cómo llego a él, no? ¿Cómo me acerco? ¿Quién lo conoce? ¿Cómo puedo darle a conocer lo que yo hago? Y luego a la vez, ya que lo tenga yo, ese alguien quiere llegar a alguien más y entonces hay que construir otro puente y es una cadena, ¿no? Y es una serie de eslabones, ¿no? Yo le llamo puentes, pero pueden ser eslabones, pueden ser cadenas, pueden ser muchísimas otras cosas, ¿no? Y pienso que todos debemos ser, ¿qué estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, estamos en dos ciudades completamente diferentes, ambas en el continente americano, y bueno, estoy viendo aquí que tengo el gusto de encontrarme con colegas y compañeros que están en otros países incluso, también de la América Latina, y bueno, pues todos nosotros en este momento estamos construyendo puentes. Muchas gracias, licenciado. Otra pregunta que nos llega, ¿cuál es la función que cumplen las relaciones públicas en la construcción de puentes desde un enfoque de responsabilidad social empresarial? Yo pienso que las relaciones públicas, número uno, yo creo que tenemos un gran reto los relacionistas públicos, ¿no? Todos. Los, los que ya tenemos algunos años, los que están empezando, los que están estudiando, los que estuvieron antes que nosotros, los que seguirán después de nosotros. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos las relaciones públicas es hacer relaciones públicas para las relaciones públicas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque a mí mi familia me decía, a ver, explícame, ¿cómo que te dedicas a las relaciones públicas? ¿No? No saben qué son las relaciones públicas. Y luego los conceptos son totalmente variados, ¿no? ¿A cuánta gente nos hemos encontrado? ¿Estás estudiando relaciones públicas? Ay, tu prima debería de hacer relaciones públicas porque es muy simpática, ¿no? Y tu primo conoce a todo el mundo. Y eso es hacer relaciones públicas, por supuesto que no. O sea, yo siento que ustedes a la hora que están estudiando y están viendo sus libros y todo lo que tienen que aprender y estudiar y desarrollar estrategias y hacer acciones y construir escenarios y demás, bueno, es totalmente diferente. Entonces, ¿cómo pueden las relaciones públicas? Pues como yo lo decía, podemos influir en muchos sentidos, ¿no? O sea, por supuesto, con los pies bien puestos en la tierra, siendo humildes, reitero muchísimo eso, ¿sí? Pero pues nosotros desarrollamos las estrategias y proponemos las acciones y las medimos, ¿sí? Y corregimos y tratamos de llegar a todas esas audiencias. O sea, ¿qué pasa con nosotros y la publicidad? O sea, la publicidad agarramos y contratamos un espacio, pagamos por ese espacio y decimos lo que queremos decir. ¿Qué pasa con las relaciones públicas? Necesitamos que alguien más, un tercero, hable y diga lo que
lo que queremos llegar a decir, el mensaje que queremos llegar a decir, ¿no? Aquí yo voy a decir algo que es un poco polémico, ¿no? Yo estoy un poco en contra de los influencers, ¿sí? Porque para mí un influencer es alguien a quien ya le estás pagando porque cobra por ello, ya le estás pagando para que diga lo que quieres decir, y eso no es genuino, ¿sí? Porque entonces, pues es publicidad pagada. O sea, y las relaciones públicas es alguien que genuinamente te va a hablar y te va a decir, y por supuesto que puede ser un influencer, pero que no le estás pagando. Entonces hay que tener cuidado en algunas de esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer las relaciones públicas? Las relaciones públicas aportan verdad si lo hacemos con ética, con honestidad y con transparencia. Licenciado, desde Argentina, pregunta José Luis Ángel, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades de las pequeñas y medianas empresas en la construcción de puentes? Gracias, José Luis Ángel. ¿Cuáles son? Híjole, muchas yo creo, ¿no? Y las tenemos todos, vamos. Los grandes desafíos son, todos queremos comunicarnos. Entonces, yo creo que tenemos que encontrar los canales adecuados para comunicarnos. Por eso insisto que hay que estudiar. Hay que estudiar qué es lo que queremos, a quién queremos llegar, quiénes son nuestros públicos, cómo le vamos a hacer llegar el mensaje, qué mensaje le vamos a dar. Que no podemos hacer copy-paste, ¿no? No podemos copiar y pegar y esto es, y con todos dirigirnos de la misma manera, ¿no? Entonces los desafíos son muy serios y los otros es todos estos pequeños disruptores que existen alrededor, ¿no? Nosotros queremos hacer llegar un mensaje, pero por otro lado hay esto y esto y esto. Entonces, por eso tenemos que ir construyendo genuinamente, ¿no? Y genuinamente es donde esas pequeñas empresas tienen que ir demostrando su prestigio, su reputación, irla consolidando, ¿sí? Pequeñas y grandes empresas, ¿sí? Y hablar con la verdad, ¿no? Yo no veo una empresa que diga, y hablando, por ejemplo, de los desafíos que tenemos de los acuerdos estos de la ONU para el 2030, ¿sí? En donde de repente empresas maquillan y dicen, es que yo soy responsable con el medio ambiente, ¿no? ¿Es responsable o no? Sé congruente, ¿no? Porque si eres, pero para maquillar, o sea, el maquillaje te lo tienes que quitar o tarde o temprano te va a hacer daño a tu cutis, ¿no? Pues la gente se va a dar cuenta, ¿no? Y entonces pierdes prestigio y pierdes reputación, vamos. Licenciado, ¿qué pasos deberíamos seguir para derrumbar los muros y construir un puente de comunicación sólido? Ser honestos, ser transparentes, ¿no? Estudiar muy bien el entorno, pero sobre todo hablar con la verdad, ¿no? Por más que duela, ¿eh? Y eso es un riesgo. Y eso es un riesgo, pero ¿cómo queremos influir y cambiar en este mundo si no somos genuinos? Entonces, los pasos yo creo que hay que ser muy congruentes, ¿no? Muy congruentes. Y cada vez más, yo siento que ahora las nuevas generaciones cada vez más, por ejemplo, nosotros no podemos ser irresponsables, los mayores, vamos. No podemos ser irresponsables en que sí, tenemos que mejorar el medio ambiente. Yo creo que estamos ante la última llamada de emergencia en que hay que mejorarlo, ¿no? ¿Sí? Y ellos están más conscientes de que deben ser estas cosas. Y ellos son los que van a estar más leales a esas marcas y a esas firmas y a esas empresas que realmente sean congruentes. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna persona tal vez que se encuentre en el Zoom y quiera hacer alguna pregunta directa? Estoy leyendo por aquí, Silvana dice, un gran desafío a desarrollar y afianzar en el camino de las relaciones públicas sean los valores, pero auténticamente, no solo con un mensaje que prenda. Totalmente de acuerdo, Silvana. O sea, por eso yo decía que hay que ser congruente, ¿no? Los valores son los valores. Yo creo que tenemos que regresar a lo básico.
no podemos perder de vista eso, ¿no? Por más robots que tengamos, por más inteligencia artificial y demás, tenemos que regresar a lo básico. O sea, yo creo que una de las grandes lecciones de este 2020 y 2021, porque ya la llevamos hasta acá, ¿no? Es que tuvimos la gran oportunidad de que tuvimos que enfrentarnos hacia nuestro interior, ¿no? O sea, de repente el que nos encerraron, ¿no? O sea, no pudimos salir, no pudimos esto, no pudimos ver, no pudimos tocar la mano del otro, no pudimos abrazarlo. Entonces nos hace hacer una introspección. Y esa introspección, yo creo que si no aprendimos la lección o no la hemos aprendido, o la aprendimos pero no la aplicamos, ¿eh? De decir, tenemos que lograr un equilibrio y ser más genuinos, y los valores son importantes, y por eso hablo tanto de honestidad, transparencia, ética, ¿sí? Civilidad, etcétera, etcétera. Pues lo demás va a ser maquillaje, y los relacionistas públicos no hacemos maquillaje, vamos. O sea, tenemos una gran responsabilidad con nosotros, ¿no? Así que si lo hacemos por darle el brochazo y que aparente, se nos va a caer y puede ser incluso perjudicial, ¿no? Y, y la empresa o el corporativo o el gobierno o quien sea va a perder mucho más si no es genuino, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado Jorge, por los consejos que nos ha dado en esta última respuesta. Gracias por su predisposición al contestar tan amablemente cada una de las preguntas que fueron formuladas por las personas que están participando. Y queremos cerrar la conferencia del día de hoy con las palabras de nuestra querida licenciada María de los Ángeles Sánchez, que es la coordinadora de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad NUR, a quien también agradecemos por su apoyo brindado a este evento. Gracias. Perdón que interrumpa tantito. Estoy viendo aquí todavía dos cuestiones más. ¿Puedo comentarlas? Claro, claro que sí, licenciado. Sí, Gracias. adelante. Dice, ¿qué acciones se deben poner en práctica para tender puentes con los gobiernos? Ya que en algunos casos es muy complejo que los actores las entiendan. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos con nuestros gobernantes? Porque también tenemos una responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, en mi ciudad acabamos de tener elecciones, en mi estado, mi país, y hay veces que no sabemos quién es nuestro diputado, nuestro representante, ¿no? Quién es nuestro concejal. Si no los estudio, si no los analizo, si no los veo, si no me involucro, si no les digo, pues entonces luego nada más quiero criticarlos. Bueno, pues tampoco, o sea, hay muchas formas de participar, ¿no? Y luego, ¿cómo comunicarlo? Yo creo que podemos comunicarlo de muchas formas. No es sencillo, porque en muchos de los casos tienen el problema de la sordera, ¿no? Y no escuchan, ¿sí? Pero esa sordera nosotros podemos, de alguna u otra forma, a la hora de emitir nuestro voto, hacer que escuchen, ¿no? En silencio, cuando nuestro voto no sea a favor de ellos, ¿no? Suena un poco utópico, pero bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco, y yo creo que es una forma de participar. Y la tecnología, puente o piedra, ¿no? Yo creo que la tecnología es un gran puente, pero hay que saber utilizar, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Aquí la tenemos. O sea, yo gracias a esta bendita tecnología tengo la gran oportunidad de estar viendo algunas de las caras de ustedes y sus reacciones, y ustedes me están escuchando. Gracias a esta tecnología ustedes pueden decir, ni lo escucho, ¿no? Como que digo que estoy, pero bueno, en fin, la tecnología nos acerca o nos aleja dependiendo de nosotros, ¿no? Y regreso a la imagen aquella de la tecnología en donde están las 4 chicas en la mesa. A mí me da tanta pena llegar a un restaurante y ver a una familia en donde lo primero que hacen los padres es darle a los hijos la tableta o el teléfono. A veces el matrimonio ni siquiera se comunica. Cada quien, pues, ¿para qué van? O sea, ¿no? O te subes al carro y en tu automóvil cada quien va con su teléfono,
y ya se olvidaron de que es el gran momento en que puedes ir en familia conversando, platicando, cantando una canción, ¿sí? Por eso digo que en algunas cosas hay que regresar a lo básico, ¿no? Y administremos la tecnología, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado, nuevamente. Ahora sí damos paso a las palabras de la licenciada María de los Ángeles Sánchez. Bienvenida, Muchas licenciada. gracias, Marinés. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado Jorge Garay. Gracias por estar aquí y gracias a todos los colegas del extranjero que se han conectado. De verdad que ha sido un momento de profunda reflexión, aunque corto el momento, pero profundas reflexiones, principalmente de cuál es nuestra actitud, ¿no? También pensaba yo con todo lo que usted mencionaba, que el relacionista público, si no está en un constante análisis de su actitud, de su comportamiento, de la conducta entre lo que dice y lo que hace, puede también ser una piedra en la construcción del camino, ¿no? Y tenemos que ser primero exigentes con nosotros mismos, ¿no? Y muy interesante, pensaba en la situación de la pandemia también y decía yo con esto de cada uno cuidar su salud dentro de las organizaciones y en el resguardo del distanciamiento físico, que ahora le decimos físico, pero que en un momento se habló tanto del distanciamiento social, de verdad que se crearon bastantes muros, ¿no? Porque cada uno quería velar por su salud y dejaba de ser empático con el que estaba pasando por un problema, tal vez no la persona, pero sí un familiar, y necesitaba una palabra, el calor humano del equipo de trabajo que podía decirle de alguna manera, no estás solo en esta prueba, ¿no? Entonces, me ha producido múltiples reflexiones, pienso que nos queda mirar hacia adentro permanentemente, asumir que hay que preparar un camino para construir un puente y que la perseverancia, como usted decía, la constancia, ¿no? Porque esos puentes hermosos que usted nos mostró, es un trabajo arduo, intenso, y no perder la visión, no perder la meta y no desalentarse con todos los contratiempos que han podido tener en el proceso de construcción, ¿no? Hasta verlos cumplidos, concretados y lograr establecer la unión de un punto a otro. Entonces, muy interesante, de verdad, muchísimas gracias, porque creo que vamos a seguir reflexionando sobre el tema y es un tema que da mucho para conversar. Esperamos que esta sea la primera, pero no la única vez que podamos compartir con usted. Que también un día la circunstancia permita que no sea a través de la tecnología, sino que podamos conocerlo también personalmente. Y bueno, a nombre de la Universidad NUR creo que solo me queda agradecerle por su tiempo, por su presencia virtual en esta vez y por impartir y transmitir, de alguna manera también instarnos a la reflexión y a mirar de esa manera positiva, ¿no? Y desde una perspectiva de valores, la función de las relaciones públicas, ¿no? Así que muy agradecida por estar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, Muchas gracias. muchísimas. Perdón, licenciado, sí. No, digo, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un favor muy grande, o sea, llámenme Jorge, me llamo Jorge. O sea, el licenciado es algo adicional, pero me llamo Jorge. Entonces, con toda la confianza, háblenme de tú. Yo encantado de haber participado con ustedes. Cuantas veces gusten, encantado de poder charlar, dialogar. Prácticamente hablé yo, me hubiera encantado escuchar más de allá para acá, ¿verdad? Pero estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada María, por sus palabras. Y antes de finalizar, bueno, agradecer a todas las personas que se han conectado por el Zoom, a las personas que están conectadas desde el extranjero. Esta es lo fabuloso que tenemos de la virtualidad, de que podemos conectarnos todos en una reunión al mismo tiempo. Y queremos pedirles, por favor, si pueden habilitar sus cámaras para tomar una pequeña fotito para el recuerdo. Nos avisan, por favor, para la foto. Tienes que salir tú.
Disculpe, y no sé por qué hay un inconveniente y la foto no sale bien. Pónganse churros. Tal vez alguien más pueda Cierra tu cámara. tomarla. Aquí yo hago una captura de mi pantalla y se las mando si gustan. Ay, muchísimas favor. gracias, licenciado. Por favor. Listo. Ok. Muchas gracias, licenciado. Bueno, de esta manera damos por concluida esta conferencia, agradeciendo nuevamente a todos por acompañarnos, por participar, en especial agradecidos con usted, licenciado Jorge. Bueno, usted nos pide que le hablemos de tú, Por pero favor, por favor. es difícil. Con la confianza. Pero nos encanta el poder conocer a una persona muy sencilla, muy humilde, como usted lo menciona, es lo que más rescata. Y bueno, muy agradecidos nuevamente. Tengan todos una excelente Disculpe, noche. disculpe María Inés, Gracias. ya está habilitado para que nos podamos sacar todos los que están en la sala una foto. Ahora sí, van a disculpar. Ok, bueno. En 1, 2 y... Ok. Ok, Ok. bueno. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, muy amable. Gracias, gracias Ivana, gracias Flavia, gracias José Luis, todos por ahí. Mónica, muchísimas gracias. Oh, Mónica, gracias a ti. y María de los Ángeles, encantado. Mucho gusto. Saludos, Y gracias por tu conducción. Jorgito. Ok, Saludos, Jorge, estamos en contacto. felicidades. Nos Gracias. vemos. Hasta Un luego. gusto verte, Gracias. Silvana. Gracias. Gracias. Hasta Felicitaciones, luego. Buenas Mónica. noches. Hasta luego. Muy Excelente. buenas noches. Ok. Encuentro. Silvanita, nos vemos. Nos vemos, Moni. Me encantó el encuentro. Está Me bien. encantó. Bueno, Jorge, es un placer escucharlo, aparte tan cálido, siempre tan cálido, Jorge. Da como para hablar mucho rato, aparte este tema de construir